Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy con grandes invitados. Mi amigo Fernando Smith. Buenas tardes. Mariano Solano. Buenas tardes, un placer. Don Mario Solano. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi amiga Silvia Quiroz. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir recopilando los datos de la música, de nuestra historia, nuestro bagaje musical en Paraíso. El turno de la generación me tocó hoy a Mario y a Mariano. Vamos a ver qué nos cuentan, de dónde vienen, qué hicieron, qué están haciendo. Bienvenidos. Don Mario. Muchas gracias. Bueno, yo en mi pequeña carrera musical, que está en proceso todavía, está ahí en formación aún. Bueno, yo entré a la escuela de música en el 2000, la escuela de música de Paraíso, en el 2009, cuando tenía 15 años más o menos, porque quería aprender a tocar la guitarra. Yo tenía una guitarra en la casa, que era el instrumento que había ahí en la casa. La guitarra de mi papá, yo la agarraba y ahí ya existía la herramienta del internet. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá, Alfonso, Mario Alfonso, Tuy. Y tu mamá gran cantante también, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso. Y bueno, entonces yo con esa guitarra me metí a clases ahí en la escuela de música en el 2009, y para el 2010 yo entré a otro instrumento que es el contrabajo, y llevé por 6 meses el primer semestre de la escuela de música. En el 2010 llevé guitarra, contrabajo, y ya en el segundo semestre me quedé solo con el contrabajo. Ya con la guitarra ya había llevado 1 año y medio de clases, más lo que ya sabía tocar un poco, entonces fue algo como conformista y no quise llegar demasiado con la guitarra y me enfoqué con el contrabajo hasta hoy en día, ya hace 13 años de eso, y todavía sigo tocando el contrabajo. Estuve en la Universidad de Costa Rica después de que salí del plan principiante de la Escuela de Música de Paraíso. Me fui a la universidad a tocar contrabajo también, saqué la etapa básica, que es como un técnico. Después hice una pausa ahí, me compré un contrabajo, trabajando me compré un contrabajo, y después entré ahora al Instituto Nacional de la Música y actualmente toco en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Actualmente todavía quiero seguir ahí estudiando un poco más, ya casi estoy por terminar el bachillerato en el instrumento, y estoy aspirando ahorita para una maestría en Estados Unidos, que ya está todo en proceso, todo en proceso, y esperemos a ver si este año es el año que me voy para los Estados Unidos a seguir estudiando todavía en el instrumento. Pero bueno, eso es como la formación académica del instrumento que yo tengo. Pero yo empecé con la guitarra, que es el instrumento que todavía sigo tocando. He tocado rezos del niño, así como mis papás que cantan rezos del niño, y toda la tradición de parte de mi familia, que ha sido grande, y la tradición de mi familia es más que todo como centralizada en la música de la iglesia. Mi papá tuvo la idea hace muchos años, por ahí el 83, algo así, 84, de hacer un coro que se llamaba Ministerio Musical Nuestra Señora de Ujarrás, y había mucha gente en ese coro. Era un coro muy numeroso, después se fue haciendo un poco más pequeño, y ya estaba mi mamá, que era la esposa, estaba el sobrino de él, con la esposa también, estaba el hermano, mi tío Jaime, con la esposa, ¿verdad? Cada uno, la esposa de Minor, que es el sobrino de mi papá, es Patricia, y mi madrina, que es Dialá, la esposa de mi tío. Y bueno, había otra gente todavía en el coro, y el coro pues, era de 8 o 10 personas. Cantaban la misa aquí en la parroquia, y bueno, de ese coro salieron, creo que si no me equivoco, 2 coros más. Después que se desintegró el ministerio, se hicieron otros coros independientes, y ahí todavía mis papás hoy en día todavía siguen cantando, cantan en todo lado, han ido a todas las provincias a cantar, yo creo, pero bueno, cantan siempre en Cartago. Al principio era con guitarra y eran un montón de voces. Mi papá con esa misma guitarra tenía la rondalla ahí
en la escuela, ¿verdad? Y no solo mi papá, porque también estaban, bueno, mi tío, el hermano de mi papá, que él tocaba el acordeón. Yo tengo ese acordeón en la casa, yo lo traje de la casa de mis abuelos, y ese acordeón ahí lo tengo guardado, lo tengo en uso, eso está en perfecto estado. También tengo la mandolina de mi tío Fello, el hermano de Tui. El hermano de Tui tocaba la mandolina y tocaba la armónica. Yo los tengo ahí en la casa, son instrumentos que son muy viejos. Bien, claro. Yo Perdón, ¿están en perfecto estado? Esos no están en perfecto estado, pero Sí se pueden reparar. se pueden reparar, es así como un fin cultural. Sí. Así. Porque ya no vale la pena repararlos, porque son instrumentos que hasta tienen una afinación diferente, porque ya tienen muchísimos años. Ajá. Y todo eso ya cambió. Sí, ¿no? Ahora, Historia. sí, es como histórico. Sí, historia. Y ahí están esos instrumentos. Está la mandolina, Ah, que bueno, ahí medio, o sea, está completa, pero no se puede utilizar. Y está la armónica, que es una armónica cromática, muy bonita. Esa está lista, pero está desarmada, le faltan un par de los tornillos del frente, pero está intacta, está limpia y todo está conservada. Y bueno, esos son los 3 instrumentos de mi familia que yo he guardado. Bueno, y la guitarra de mi papá también, que es una guitarra que tiene 50 años. Esa guitarra se la regaló mi abuela a mi papá cuando mi papá cumplió, creo que 18 años. Fue un regalo que le hizo la mamá de él, mi abuela, le regaló la guitarra. Mi papá tuvo esa guitarra, hizo la rondalla, hizo el coro de la iglesia y todo. Y esa es la guitarra que estaba en mi casa cuando yo aprendí a tocar. Y yo tengo esa guitarra también, la tengo en muy buen estado. Es una guitarra que todo el mundo la piropea porque es suavecita, suena muy bien, es bonita y toda la cosa. Y además es patrimonio de la una familia. mujer perfecta. Sí. Entonces Qué siempre, bueno. siempre he estado con las cuerdas. Sí, definitivamente. Y bueno, los instrumentos ahí, la armónica y el acordeón, que son de viento, pero que no son míos, ¿verdad? Por formación siempre en las cuerdas. Sí, y por eso toco el contrabajo, ¿verdad? Quería tocar el violín antes cuando era un chiquillo, pero no entré a la escuela de música y por razones de la vida antes de que yo entrara por cuenta mía, antes yo quería tocar el violín y pues no se dio. La vida no tenía preparado para mí el violín, era el violinzote, el contrabajo. Y años más tarde, ¿verdad? Hoy en día es el instrumento que toco y que pues toco profesionalmente también. Y Mariana con su descendencia se diría en el área de los vientos. Sí, un poco más en el área de vientos. Sin embargo, estudié cuerdas a veces, en un tiempito. Bueno, voy a comenzar. Más o menos yo empecé en un club que había en el kinder que hizo el profesor Willy Bosa, no sé si lo conocen, el profesor de la Bicochea, y entré a un clubcito que hizo de piano. Me había metido porque mis papás decían que tenía habilidades musicales, que me habían escuchado cantar, tocar, hacer ritmos desde bebé prácticamente. Entonces me metí, me gustaba un montón. Luego me salió la oportunidad de poder tocar, empezar a estudiar aquí en la Escuela de Música de Paraíso. Hice la prueba primero por saxofón, porque yo quería tocar sax por 2 razones. La primera era porque mi bisabuelo tocaba sax. Tu ADN es ese. Sí, todo el mundo me decía, métase saxofón, porque sí, mi bisabuelo Miguel Solano Picado, que estuvo tocando mucho sax por tiempo, creo que es muy famoso aquí en Paraíso. Ahora podemos hablar más de mi abuelo, de mi bisabuelo. Exactamente. No lo conocí, o sea, sí lo conocí, pero él murió cuando tenía 5 años, entonces en mi memoria casi que no está, casi que uno los recuerdos los empieza a formar a partir de los 3 años en sí, y tengo como pequeñas imágenes de él, pero tocando y eso, lastimosamente no pude escucharlo. Me hubiera encantado, realmente me hubiera encantado poder escuchar, y sí, Era espectacular. Y hasta me hubiera encantado poder recibir clases con él cuando Pues comencé y te todo. cuento, yo tuve la oportunidad de escuchar ese sax, cuando hacían las fiestas, porque se iban a la En fiesta. esta época ya ellos se pero lucían. sí era para ese. Sí, bueno.
Luego entré a la escuela de música, pero en ese tiempo todavía estaba el profesor Melvin Munilla, el cual que me inició en el sax también, pero en esa época no era recomendable porque tenía 7, 8 años, estaba muy pequeño. A nivel de cuando uno toca un instrumento, hay que ver cómo están las manos, qué tanto daño te va a hacer a nivel de postura, ¿verdad? Porque tener un instrumento en el cuello siempre con 7 años puede ser un toque, digamos, dañino para el desarrollo de uno como niño. Entonces, no me lo recomendó, me dijo que me esperara. Y entonces, bueno, la segunda razón que no dije era que siempre me ha llamado la atención el jazz, música rock, la música popular. Entonces, vi el piano en la tele, no me acuerdo quién había visto, qué artista, pero estaba haciendo como un solo de jazz y dije, yo quiero tocar piano. Entré a estudiar piano, comencé a estudiar en la escuela de música aproximadamente como 7, 8 años, no sé en qué año, como entre el 2006 a 2007 entré, no sé si tenía 7, 8 años, en ese momento casi uno no pensaba que antes estaba entrando, o sea, más me metieron y ya, comencé en piano, me gustó un montón. Sin embargo, me gustaba mucho la música rock, entonces quería entrar a estudiar guitarra eléctrica, quería estudiar guitarra y me pude mudar a guitarra. Empecé con un profesor Javier, no sé qué era ahorita, pero era un muy buen profe, nos enseñó música popular. Por decirlo así, estudiaba guitarra clásica, pero en mi casa llegaba con la guitarra eléctrica a tocar piezas de AC/DC, tocaba piezas de Audioslave, tocaba piezas de Red Hot Chili Peppers y ahí estuve aprendiendo solfeo, a leer música. En el 2010, me acuerdo que en esa época ya era el director Bernie Siles, y Bernie dijo, vamos a hacer una banda nueva de niños nuevos, vamos a comprar instrumentos. Yo le decía a Bernie que quería estudiar sax, que ya me diera la oportunidad, que estaba en 5º año de la escuela, y quería entrar al sax, y estábamos esperando que se abrieran los cupos y todo, y me decía, no, porque usted está muy bien en guitarra, usted está muy bien, hasta que se abrió el cupo, dejé piano, y comencé a estudiar sax y guitarra a la vez. Mi instrumento principal en ese momento, y que yo pensé que iba a ser como para toda la vida, era la guitarra, pero conforme fue avanzando me empezó a gustar más el sax, más. En el cole, cuando entré al San Luis Gonzaga, que fue donde estudié yo, un profesor que se llama Alejandro, todavía es profe de ahí, sí, nos dio la oportunidad de tocar en los festivales de las artes. Entonces al principio tocaba guitarra, pero luego me dijo, ok, vamos con el sax. Entonces empecé a meterme en el sax, empecé a usar mucho el oído y dije, el sax me gusta, se puede tocar jazz, música clásica. Y empecé a tocar. En ese tiempo estudiaba con Melvin todavía, estudiaba música académica, por decirlo así, lo base del saxofón. Pero yo en mi casa me sentaba a estudiar mucho música popular. Lo que se llama en esa época, empecé con el smooth jazz, o la música pop. Y me empecé a formar, ya después me salió la oportunidad de tocar en un lugar y empecé a hacer como eventillos ahí, en 14 años, ¿verdad? Se dice chivos. Sí, los chivos, exactamente, sí. Yo recuerdo en el salón, Ajá. En el salón de Gonzaga, porque vos viniste casi con la contemporánea con Osvaldo. Sí, Osvaldo, de mi edad. Y Osvaldo llevaba la percusión y usted iba con el sax. Osvaldo tocó un tiempo, sí, con nosotros, que tocó los colores, sí, Osvaldo era muy bueno. Miguel. En el salón de Gonzaga. Yo creo que Osvaldo estuvo en la escuela también, ¿no? Sí, en la escuela de música. Se había metido, aquí estoy tocando clarinete, pero no, quería tocar percusión después, yo me acuerdo cuando habíamos hablado. Fue para con los franceses. Sí, en esa época también, bueno, estaba en el FEA, tocaba yo sax, también estaba Sebastián Condorín, lastimosamente ya obviamente Sebas no está con nosotros, que en ese tiempo se volvió muy amigo mío y entonces tocábamos, jugábamos y todo. Ya después como que se fue formando el sax, pero por tocar música popular como que tuve encontronazos con mi profesor porque tenía que tocar música clásica, entonces me fui más por la música popular. Y obviamente no era lo tuyo. Sí, siempre me gustó más la música popular. Sin embargo, no había estudiado clásico como debía ser. No lo había conocido, no había comenzado a estudiar clásico. Estaba todavía empezando a estudiar, digamos, las bases del saxofón. Estaba empezando. Entonces, no, digo. Ya después del cole me costó un toque más, entonces tuve que salirme de la escuela de música y empecé a tocar sax por mi cuenta. Entonces, que en ese momento lo que hacía era como decir, matar chivos. Y entonces tocaba en cimarronas, ya en esa época estaba tocando en eventos, o sea, tocaba en un restaurante que se llama El Placer y tocaba a veces ahí, empezaba cuando la gente estaba comiendo,
tocaba fiestas de 15 años, ya me llamaban para un grupo de reggae, estaba tocando con un grupo que se estaba formando aquí de unos paraiseños, bueno, son unos chilenos que viven aquí en Paraíso, y tocaba con un grupo que se llama Saco Dancetti, que se estaban formando y así, siempre música popular. Y Matías Muñoz se llama el chileno que me había llamado para tocar ahí. Ese grupo sonaba muy bien, lastimosamente se desintegró, ¿verdad? Pero sonaba bastante bien. Yo disfrutaba mucho y fui como conociendo. Ya después, cuando salí del cole, averigüé, ya yo dije, quiero estudiar música. No, música pura, yo dije, no voy a ser educador, quiero estudiar saxofón, porque es lo que me llama la atención, quiero ser saxofonista. Entonces hice la audición de la UCR, no estaba totalmente en nivel, entonces no me admitieron, en ese momento me admitieron en la nacional, pero por cuestiones de así como de lejanía, no decidí ir hasta allá. Entonces yo dije, quiero entrar a la Sinfónica, a la UCR, pero me enteré que también se podía entrar a estudiar en la Sinfónica Nacional, el Instituto Nacional de la Música. Entonces eso fue como en 2017, yo salí del cole. Bueno, en 2017 entré a la Sinfónica. Antes de eso estuve estudiando con un profe, el profe de la UCR, de la Sinfónica, de todos lados, que se llama Harold Guillén, que él daba en la Escuela de Música de Cartago. Y ahí él me ayudó a hacer la audición, ya hice la audición y me metieron en el programa, digamos, de intermedio de la Sinfónica. Ya estuve estudiando y comencé con la Sinfónica hasta actualmente, ya estoy en carrera. Estoy como con una pausa de la carrera, pero estoy en ya prácticamente el cuarto año, casi terminando el bachillerato. Entonces me faltan ahí unos cursillos y ya en la Sinfónica se abrieron como más las oportunidades en sí de conocer otros músicos ya a nivel no solo de Paraíso, sino a nivel nacional. Entonces ya empecé a tocar con la Big Band del Instituto Nacional de la Música, que es una Big Band que se hace como de jóvenes ahí. Y ahí se me abrieron las puertas, entonces ya empecé a tocar con la Big Band de Costa Rica, entonces toqué con la Big Band de Costa Rica algunos conciertos, estaba suplantando algunos, ya después me llamaban para más chivos, en Atico Jazz Band también toqué el año pasado, y ya en la Sinfónica, bueno, Mario sabe que se abren las oportunidades, a veces nos llaman a tocar con la Nacional, yo toqué 2 veces con la Nacional, con la Sinfónica Nacional de Costa Rica. La primera fue un especial que se hizo de música de un artista que se llama Tchaikovsky, Tchaikovsky es un compositor de música, digamos, ¿qué época es Tchaikovsky? La música romántica, ¿verdad? Romántica, casi que la parte... Finales del siglo XIX. Ajá, pero también estuvo en el impresionismo, creo un poco, ¿no? ¿O no? No, es más como romántico. Sí, es romántico orquestal más que todo. Me he llegado a ese curso de historia con Carlos Escalante, entonces... Nosotros menos. Entonces sí, pero a mí me encanta Tchaikovsky y... ¿cómo se llama? Duke Ellington hizo unos arreglos para jazz, entonces tocamos con la Big Band y la Sinfónica Nacional y fue chusísimo. Lo que tocamos fue una experiencia increíble de la combinación del jazz con la música de este compositor que había mencionado anteriormente. Y fue una experiencia muy chida haber tocado con la Sinfónica Nacional. Ya después un profe que se llama Pablo Sandí, el otro profe de la Sinfónica, me invitó a tocar un especial de ¿cómo se llama? De José José. Era música popular, José José, con los tenores. Y tocamos con la Sinfónica Nacional. Y yo tocaba sax alto, por cierto. Estaba Vinicio Mesa, tocaba sax tenor. Y Pablo Sandí tocaba también... tocaba soprano en ese momento. Entonces era Pablo, era Pablo, yo y Vinicio Mesa. Y Vinicio Mesa hacía los solos, un saxofonista increíble, ¿verdad? También, su instrumento principal es el clarinete, pero también toca saxofón, jazz y todo, con unos conocimientos increíbles. Y me pareció curioso que en la Sinfónica Nacional en ese momento habían bastantes músicos de Paraíso. Casi que siempre llegas a tocar a un grupo de música profesional y hay mínimo 4 paraiseños. Paraiseños, Cervantes también, por ejemplo, está el trompetista José Loría, un poquillo, que le dicen así, que también es súper bueno tocando ahí, en Atico Jazz Band y demás grupos que toca él. Y casi siempre es curioso eso de uno llegar y decir, mira, un montón de gente del Paraíso, de la música Paraíso. Te voy a interrumpir. Ajá. ¿Y por qué si hay tantos? ¿Por qué aquí en Paraíso no hacen ustedes algo? Pues que buena pregunta. Son muchos. Bueno, es que el problema es, no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Que el problema es como, estamos
digamos, el mercado o la audiencia o el lugar o, digamos, los espacios para ustedes reconstruir un poco Exacto. todos esos esfuerzos. Tal vez Y no me hay estás un dicho, entendiendo, sí. hay que cruzar otro modo. Sí, Que también. no, pero que lo hagan, pero que se identifiquen como para decir, vean lo que está diciendo él. Pero le voy a decir, déjeme decirle. En buena hora, Mario va a ser, y que ojalá que le llegue la maestría, Sí. fuera más allá de Chomoco para decirlo, ¿verdad? Ya usted estuvo con la Sinfónica. Actualmente, y hemos tenido entrevistas con algunos que han pasado las fronteras. Y yo sé que ustedes van a pasar esas fronteras, pero hay algunos que les ha tocado también quedarse aquí como formadores, porque ustedes son formadores ahorita, o sea, son maestros de la música. Ya les toca a ustedes la tarea de seguir formando a los que vienen, porque ya los viejos esos ya tienen otro, inclusive hablamos de eso hasta la tecnología, porque ya ustedes tienen otro tipo de tecnología de lectura, de comparaciones, ¿verdad? Que antes desde la tecnología no lo tenían. Entonces, para mí ya ellos pasaron, y que en paraíso no haya, es cultural, pero eso es tarea que les tocará a ellos. Es que creo yo que el tema principal es que nosotros estamos en un proceso de formación todavía, todavía digamos ya pasamos obviamente la parte de formación básica y la parte intermedia, ahora ya es casi que una formación ya profesional más allá, ¿verdad? Pero están en cancelades. sí, ahí vamos en nuestro proceso, ¿verdad? Cada uno en el proceso va a ir tocando a su manera. Mario ahorita quiere sacar su maestría, ¿verdad? Bueno, siempre mi meta y mi sueño también es ir a sacar una maestría en música popular y jazz, ¿verdad? Y lo voy a hacer en algún momento, espero, si se me permite en algún momento lo voy a hacer. Pero creo que ese proceso de formación, es raro decirlo, pero en la capital, en San José, está como concentrado la parte musical, la parte también de muchos músicos de otros lugares, ¿verdad? Como en Heredia, que hay demasiados músicos, que también es una cuna de músicos, entonces ya para diseño nos rezamos con heredianos allá, y las escuelas están allá, las escuelas profesionales, la UCR, la Sinfónica, la Nacional en Heredia. Entonces, considero que es una cuestión de hay que empezar a hacerlo, hay que hacer un proyecto, pero eso requiere tiempo, y estudiar una carrera como música, a veces se menosprecia en cierta parte, pero requiere mucho tiempo, horas de estudio. Mario lo sabe, ¿verdad? De cuántas horas tenemos que estudiar para cada examen que se hace en el semestre, ¿verdad? Más los conciertos, más los conciertos y más. Y más todavía que en esta parte del área de Chomoco para acá no hay sitios de esparcimiento para que se pueda saber la expresión de cada tipo cultural. No sé, yo no sé si actualmente se hace todavía la peña cultural. No, es que esos espacios se cerraron un poco por pandemia. Por pandemia, es que muchas cosas se cerraron por Yo pandemia. recuerdo que bueno, yo una vez toqué en una peña cultural aquí. Y la gestora. Y nosotros tocamos una peña cultural, habíamos traído unos invitados que tocaron jazz, que eran de Heredia, y aquí en el espacio que hay aquí en Paraíso, que hay un espacio muy bonito, bueno, por lo menos en esa presentación yo participé, no sé si 2 o 3 años. Los proyectos artísticos en general, todas las artes, sí se vieron muy afectados, y otras áreas que no son artes también, pero el arte es ahí vamos a Sí, pero es una buena idea que puede quedar así, de hacer un grupo para diseño que se podría hacer en algún momento, por lo menos para presentarse una vez y que quede ahí grabado. Ustedes no habían nacido cuando aquí habían grupos. Sí, eso es algo muy interesante, porque en aquella época de las otras generaciones con las que ustedes ya han conversado acá en este espacio, ellos tenían un público, tenían un espacio para tocar, Tiempo. Era El como domingo no estaba una época perfecta para tener público y ser músico. Entonces uno era músico y tenías público y tenías el espacio para tocar, y a veces ni siquiera tenías un mes de tocar de instrumento, y ya de una vez te mandaban al agua, y ya estabas tocando. Ahora, nosotros hoy en día tenemos algo que es una facilidad tremenda, porque nosotros tenemos muchísima escuela. Ya la Escuela de Música de Paraíso, cuando nosotros entramos,
ya tenía un programa establecido y que tenía unos cuantos años de estarse utilizando y ya era muy sólido. Ya no se utiliza, pero se utilizaba en aquel momento y dio muy buenos frutos. Hay muchos músicos de esos que hoy en día pues o ya terminaron de estudiar o estamos en formación todavía y que pues ahora somos un montón, ¿verdad? Pero el problema es que ya no está el espacio que tenían antes los músicos. Ahora todo el mundo toca muy bien, tienen instrumentos buenísimos y hay de todo, pero para tocar aquí en Paraíso ya no se puede. Sí, y es que eso es Pero usted, la generación de ustedes, es redes sociales. Eso es lo que iba a mencionar yo, Redes sociales. el asunto actual, y es que es tan difícil llenar un espacio, es que antes, como no había tanta tecnología y todo el asunto era mucho más fácil hacer un concierto y la gente iba súper emocionada al parque y todo. Ahora el acceso es muy rápido, entonces la gente está en su casa y tiene los conciertos en su teléfono y demás, entonces a veces no busca salir. Sin embargo, la publicidad es parte de, y si se hace de una buena manera, la gente quiere ir a escuchar en vivo. Hace poco estuvo, creo que Eric Sánchez, su orquesta, que hay un músico paraiseño que toca ahí, que es primo mío, se llama Ángel Soto, que es trombonista, buenísimo. Y Ángel, bueno, estuvo ahí y me pareció muy bonito ver a paraiseños bailando, disfrutando y escuchando música, salsa, cumbias, todo. Ese espacio estuvo Gaviota en esa misma semana. Ajá, entonces. Sí, esos espacios son para eso y lo bueno es que la gente todavía llega, entonces todavía se puede hacer y es bonito, entonces hay que seguir avanzando. Pero sí, tienen razón, Mario, de que nosotros cuando estábamos, por ejemplo, estaba el huracán, estaba, ya sabes, los sábados, los domingos se iban a bailar y llegaban los juntos y uno llegaba a escucharlos y a verlos. ¿Y ustedes como formadores? Bueno, a mí en lo personal la formación es algo que ha estado ahí acompañado porque bueno, uno como volvemos a lo mismo, no hay demasiado espacio para tocar. Bueno, el sax tiene como mucha amplitud en el trabajo y hace mucho chivo. Sí, el sax es un parte diferente. Pero yo que más que todo lo que hago es dar clases y a veces uno que otro concierto, tocar misas o algo así que también son como formas de tocar y ganar. Pero bueno, dar clases que es como lo que más hace uno. Yo trabajo en Juan Viñas, en Pacayas y en Guadalupe, en Goicoechea, en San José. Aquí en Cartago sí, Guadalupe en San José, esa es la municipalidad, es completamente independiente, y las de Cartago, las que es Pacayas y Juan Viñas, esas sí son como el ministerio. Y en Juan Viñas yo soy profesor de todos los teóricos, ahí hasta dictado, he dado dictados, solfeo y así, teoría y varias cosas. También doy cello y contrabajo. Y en Pacaya soy el director de la orquesta de cuerdas, y soy el profe de cello y de contrabajo también. En Guadalupe, en San José, que ya es con la MUNI, ahí solo soy el profe de contrabajo, ahí sí estoy contratado únicamente por el instrumento. Y bueno, por un programa de adultos mayores que doy también apreciación musical, que es como parte de lo que hablamos de la historia, de compositores, y entonces yo pongo luces apagadas, ponemos la pantalla y vemos una ópera y hablamos del contexto de la ópera, y los adultos fascinados porque tienen el tiempo y algunas veces habían escuchado hablar de Mozart o de Beethoven, pero no los acomodan en el tiempo y no dicen, mira, eran de tal ciudad y entonces... Eso sí que era lo que le hablaba yo a Erika, un proyecto así de apreciación. No, Es interesantísimo. Sí, claro, para los que no sabemos de muda, sí, pero que sí nos gusta la música. Claro. En Guadalupe, Sí. Ahí en Guadalupe pusieron ese proyecto como ahí piloto al principio, como para decir, mira, vamos a ver qué pasa, vamos a meter población de adultos, ¿verdad? Y ha sido un éxito y cada vez, ya tiene 3 años y cada vez es más la matrícula y ahí va. Y bueno, yo veo que es un buen proyecto y que casi en ningún lado está, y la MUNI ahí es muy abierta a ese tipo de programas, y ahí están haciendo cada vez más grande ese lugar, que es el Parque Centenario. Ahora hay de todo, hay piscinas, hay canchas de fútbol, canchas de fútbol, playa en arena, para básquet, está la escuela de música. Y ahí, bueno, cada vez le meten más a eso y se va haciendo enorme, ahí de todo, está buenísimo. Sí, hay una buena proyección. Sí, hay una muy buena, y ojalá eso se pueda pegar así como se pegan los malos hábitos, que se peguen ese tipo de cosas, y que bueno, uno que tiene la experiencia de trabajar ahí, ojalá en algún momento poder trabajar aquí en la gestión municipal. Ya estás contratado. Bueno. Y traer ese tipo
de ideas y hacer, como por ejemplo lo que quería hacer Bernie. Bernie tenía un muy buen proyecto para la Sí, yo me escuela de acuerdo de música. ese proyecto. Era bastante ambicioso, era Tiene que ser así. muy interesante, de verdad. La ambición que él tenía, que tiene, porque es una idea que todavía está latente ahí y ojalá se pueda hacer, porque si se logra hacer, obtendríamos ese espacio que nosotros perdimos, los paraiseños perdimos hace muchísimo tiempo, que es un espacio para tocar, tener un auditorio Un auditorio. como este, pero un auditorio grande. Sí, sí. Sí, Como lo quería hacer. Tiene que cantar. Ahora fue la cámara. Una fuente en la entrada y todo. Y Mariana como formador. Bueno, ahora se me olvidó mencionar que cuando yo salí del cole, y como no había todavía entrado a una universidad a estudiar saxofón, una opción para seguir estudiando música fue estudiar educación musical. Entonces empecé a estudiar educación musical y conforme fue avanzando la carrera me di cuenta que tenía habilidades también para ser educador, o sea, no solo como músico. Entonces me empezó a llamar más la atención y por medio de un currículum y demás que empecé a enviar y contactos y así comencé a trabajar en una escuela que se llama San Michael School en Desamparados. Ahí fue como la primera vez que me rocé con la parte de educación y comencé a dar clases de primaria. Entonces utilizaban, bueno, el programa que se utilizaba, el programa del MEP, pero un poquillo más allá. Entonces daba clases con chicos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya luego se me dio la oportunidad de abrir un club en el kinder, entonces armé una bandita de kinder donde tocamos bueno, era una banda de instrumentos de percusión, lo que eran redoblantes, bueno, unos tenorcitos chiquititos que habían y también liras. Entonces tenía los chicos y chicas con liras, algunos tambores, y tocábamos Estrellita, tocábamos la Baby Shark, tocábamos la Bacalola, y tocábamos muchas piezas y hacíamos un desfile por todo el San Michael. Entonces fue una experiencia muy bonita. Ya después comencé a trabajar en el kinder propio, le daba los prepa, y entonces di prepa, primaria y el club. Ya después comencé con un proyecto de un club de escuela de música ahí mismo en el San Michael, donde les doy solfeo, que el solfeo es la lectura musical, ¿verdad? En sí, y un poquito de teoría también. Y después comencé como a dar clases de sax privadas, tenía como 2 alumnos, ¿verdad? Los empecé a formar. Y me salió la oportunidad también de trabajar con Luis Fernando, no sé si Luis Fernando que trabaja en sedes Don Bosco, Fernando Gamboa, el percusionista. Estuvo acá, Bueno, estuvo acá. Y se me dio la oportunidad de trabajar en sedes Don Bosco y comencé a formar chicos en saxofón. Entonces les empecé a dar clases de sax, ahí tengo bastantes estudiantes y se les da clases formales también con lo que es música clásica, teoría, pero también se forman para marching band, entonces uno ve sus repertorios y todo y los ayuda a que la banda suene mejor para el Festival de la Luz y todas las cosas. Entonces ya ahí me empecé, bueno, como mencioné anteriormente, me empecé a enamorar un poco más de la educación y me di cuenta que también era uno de mis fuertes. Bueno, mi papá es educador, entonces agarré muchas cosas de él, sinceramente, porque fue el primer hijo, entonces fue el que más exprimió al principio, ¿verdad? Antes de que naciera mi hermano Santi, que por cierto Santi también se dedica a la Y música. muy bueno, Santi. Sí, Santi, ahorita Isabela Nacional, también. ¿verdad? Fue al campamento. Sí, él estuvo con nosotros. Sí, cierto, sí, Y tu hermana Isabela. Isabela sí que toca viola en la escuela de música, antes violín, porque ya se pasó a viola, pues al lado oscuro. Entonces, Qué bárbaro. entonces, Ya va a ver el programa. sí, claro. El trabajo es el lado contrario. Ya al lado, sí. El bajo. Pero, No, ese es mejor que sí. pero sí, entonces me empecé a enamorar más de la educación y bueno, ya casi que estoy prácticamente terminando ya la terminé prácticamente la carrera de educación, solo me falta, como dicen, el papelito. Y por dicho tuve la oportunidad de que me contrataron ahorita en el Bolio, entonces ahora voy a comenzar con adolescentes también, voy a empezar a trabajar en el Bolio en Cartago, que es también una institución privada, y ahí voy a empezar a dar clases de música. Tenemos un proyecto de banda en sí, con un programa que se llama Essential Elements, que es el programa, entonces los chicos reciben clases, no clases de instrumento en sí, pero música si llegan a banda. Esos programas se dan mucho en Estados Unidos, usted llega y los está, no sé, bueno, había ido con Luis Fernando, también hace mucho tiempo, había ido de ayudante a un intercambio que se hacía en Minnesota, como profesor, ¿verdad? Fui a ayudar allá. Y me di cuenta de los programas de allá, entonces digamos, ellos en vez de ir a música, como aquí en el Ministerio de Educación, que van
música de los programas de ahí, ellos escogen como su área, banda coro, banda banda. Entonces la idea de ese proyecto es hacer eso, que ellos tengan la oportunidad de música, no sea lo que se estudia normalmente en el Ministerio de Educación, sino que tengan un programa diferente de formación más allá. Qué interesante eso. Podemos decir y afirmar que Paraíso es tierra de músicos. Claro. Sí, es tierra de buenos músicos. Cuando yo trabajé en el Castella, hay profesores paraiseños en el Castella. Se dice mucho. Hay profesores paraiseños en la universidad. Hay profesores paraiseños en todo lado. Hay músicos paraiseños en todo lado. Es que Sí, se topa mucho con los que fue mucho yo eso. digo, ¿cómo es ese producto, verdad? Ya terminado, ya consolidado? Para eso no lo va a aprovechar, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Sí. Es que es muy interesante porque sí, Paraíso es tierra de música Ajá. y los lanza más allá de Sí, claro, sí, la escuela de música. La formación es tan buena que la yo creo gente sale para que allá. sin la escuela de música de Paraíso, realmente que es la cuna de todos, fue donde ahí todo, ¿de dónde se está? ¿De dónde empezó? En la escuela de música de Paraíso. Y de ahí ya nos proyectamos a otros lugares, ¿verdad? Y le preguntan a uno por Mauricio después de eso. Sí. Sí, pues como muchos. Entonces, para ir cerrando, estamos hablando de Paraíso Tierra de Músicos. Sí, venga, ahora se me olvidó mencionar que también se me olvidó una cosa, Dígale. que el año pasado comencé a trabajar con mi compañero Mario también en la Escuela de Música de Pacayas, que sí, entonces ya estoy dando clases de saxofón de los estudiantes individuales con el Ministerio de Educación Pública también. Entonces ahí comencé a trabajar, sí. Y clases privadas también dan a lo que llegan. Actualmente no, porque ya están trabajando en el San Michael, en el Bolio, haciendo chivos y en Pacayas no me da tiempo de tener 24/7, estudiantes. Y tengo el club del San Michael, de banda y esto, y demás, no me da el tiempo para tener estudiantes privados. Tendría que ser como un estudiante que me diga, yo quiero entrar a la Universidad de Costa Rica, yo quiero entrar a tal lado, prepárenlo. ¿Qué puedo audicionar? Prepáreme este tiempo y eso me gustaría. Pero así como comenzar privado. Cuando sí estaban en la está universidad hicieron audiciones. Sí. Sí. ¿Y cómo les fue? Sí, fue- No, pero. Bien, porque pasaron. Ahí está. ¿Cómo les fue? Es ¿Sí toda iban confiados, ¿sí? una experiencia ahí las audiciones porque uno se prepara para ese momento y llega ahí y tenés del jurado 3, 4, 5, los que sean, 6 personas al frente, los nervios. sentados en la mesa con sus hojas y bueno, pase adelante, ¿quién nos va a tocar? Bueno, listo. Empieza. Y en ese momento ya todo lo que usted se preparó y toda la cosa Se llegó, bloqueó ahí. A veces pasa. está parado al frente y tiene que empezar. No puede como decir que está en la casa y se equivocó y vuelve a empezar, no. A mí eso es, llega, toca y le dicen muchas gracias. Sí, exacto, y luego ver los resultados. A mí me pasó que sí, yo hice la audición de la Universidad de Costa Rica, sí la hice 2 veces y no fui admitido, sinceramente no fui admitido. Yo también. Sí había un nivel muy alto y yo estaba tal vez más metido en la música popular y en la UCR clásica. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar con Harold, que es el profe de la U, en la Escuela de Música de Cartago, que él me ayudara a formarme en clásicos. Que Harold Guillén es de Cartago, por cierto, fue increíble la formación de él como profe. También me hizo subir en saxofón clásico, así, en cuestión de 1 año que estudié con él, y ya me aceptaron en la Sinfónica. En ese momento no me aceptaron en carrera en la UCR, entonces me fui para la Sinfónica, y ahí llevo un proceso de formación de 2 años. Ya después tuve que hacer mi recital de cambio de nivel, que eso es un recital que se hace intermedio, en el cual es como una audición también. Primero entra un jurado, luego ya haces un recital del público, Sí, y ahí te el dicen. examen, audición. Ajá, y ahí te dicen si puedes pasar avanzado y ya entras a carrera. Entonces ya ahí pude entrar a carrera y ya sigo estudiando, digamos, con Harold, que como formador ha sacado músicos. Por ejemplo, Harold formó ahorita un músico que se llama Gabriel Sánchez, que, está sacando que ya terminó su doctorado en saxofón, y fue gracias a una formación de Harold y también el profesor Pablo Y Santiago. para que los que están del otro lado de la cámara, ¿quién es Harold? Harold Guillén. Harold Guillén yo creo que todo el mundo lo conoce. Pero, Ustedes en su ámbito. ¿Sí? Ajá. Yo no, bueno, yo lo conozco como el profe de sax. Harold era saxofonista de La Solución, de un montón de grupos latinos y demás. Él creo que es de San Rafael, creo, por ahí de Cartago. Ahorita vive en Paraíso, ahorita vive acá en Paraíso.
Y ya después él fue de los pioneros de los estudiantes de Es un Javier. formador. Ajá, exacto. Javier Valerio, que es de los, digamos, los papás de todos los saxofonistas, de algunos, ¿verdad? Porque hay otros, como Napoleón Zapata y otros saxofones que, Napoleón Zapata sí creo que es así que se llama, que también formó a otros músicos, como a Carlos Bonilla, creo que no sé si fue, no conozco la historia de Carlos, pero hasta Carlos pudo haber estudiado con Javier, o no sé con quién estudió Carlos, pero Javier fue como el primer saxofonista que se graduó en doctorado a nivel, yo creo que de Latinoamérica y de Costa Rica fue el primero. Es una leyenda a nivel internacional. Javier Valerio. Sí, Javier Valerio se roza con gente de top a nivel del mundo, o sea, se roza con saxofonistas ya muy top, hasta con conoce al profesor del Conservatorio de París y así. Y él fue el formador de Harold. Y ya Harold fue como los mejores estudiantes y él ya optó por ser profesor de la Universidad de Costa Rica y empezó con el programa en la Sinfónica Nacional. Entonces Harold es un excelente, sinceramente, de los saxofonistas clásicos que yo escucho a nivel mundial, puede ser de mis favoritos, es increíble. ¿Y vive acá para eso? Sí, él viaja ya a la Sinfónica, pero hace poco tocó de solista con la juvenil, con la banda, y tocó un concierto de saxofón muy difícil y fue increíble. O sea, no lo pude ver en vivo, lo escuché en Facebook, pero yo a Harold lo admiro. Sí, más bien muchas gracias por... Perdona Miguel, nada más que vos hablaste un poco de la faceta o no, mencionaste lo de los grupos populares, Ah, bueno, la sí. música popular. Vos estuviste en grupos populares. Y está. Sí, bueno. Pero vos no, ¿verdad? Vos has seguido una línea más. No, yo también, sí. Ah, bueno, porque no nos Sí, hablas de esa todo. parte. Es que la parte popular, digamos en sí, suena extraño decirlo, pero es el ambiente donde más hay oportunidades aquí en Costa Rica. El ambiente Sí, es popular se desenvuelve un poco más. Yo ahorita hago eventos privados como saxofonista, voy a tocar a bodas, voy a tocar a fiestas de 15 años, trabajo con empresas de eventos, y así me desenvuelvo, toco, si sale, como dicen, un chivo con una cimarrona, acá yo voy, por cierto, hace como 3 años había ido a Nueva York con una cimarrona, fuimos a tocar allá a la Quinta Avenida en el desfile de la Hispanidad y tocamos cimarrona, fue demasiado lindo estar subido en un pick-up, en ese caso yo pensaba que era una carreta, yo me lo no era carreta, como un pick-up normal, ¿verdad? Así, pero como cimarrón acá, que antes se subían en una carreta a tocar, Sí, decía, claro. qué lindo estar tocando cimarrón aquí en Nueva York. Tu bisabuelo. Exacto, yo decía, qué orgullo estar tocando esta música acá en otro país, ¿verdad? Sí, Nueva York, que es la capital. Sí, Sí, claro. y a la gente le gustaba un montón, y había bailarines y todo, y la música popular a uno le abre mucho las puertas, cada eventos muy chivas, o sea, a nivel ya solista o a nivel con la Big Band de Costa Rica, con la Pico Jazz Band, que el año pasado estuvimos tocando en Molo Oxígeno, los eventos de la Navidad en Molo Oxígeno, que tocaba música de un compositor que se llama Chris McDonald, que hacía arreglos de jazz de Big Band, era súper chido. Y Mario con la música. Yo, bueno, ha sido un poco ahí, no soy tan jazz. Yo le tiro más al folclore y a la parte también de la música religiosa, porque viene más de lo que viene de mi familia. Yo he tocado muchísimas misas, he tocado guitarra, yo dirijo el coro actualmente, junto con Olga Mata, que ella es una de las formadoras catequistas de la parroquia. Ella y yo somos los directores del coro de niños de catequesis que cantan la misa de días. Entonces, como que también parte de lo popular que está ahí, la parte religiosa, también he tocado rezos del niño, ya hice aparte, con el acordeón de mi tío Beto, he tocado rezos del niño, con la guitarra de mi papá también. Y bueno, como esa parte, como ahí también, con mi papá toqué en el grupo de Los Tripulantes, que él tenía un grupo de música bailable, de puras cumbias y salsa y merengue. Y entonces yo tocaba el bajo y tocamos en un montón de fiestas, pero un montón. Ya después, ya eso es muy cansado y mejor. Sí. Sí, pero como les decía, perdón, no, si lo querías terminar. Y por último, el folclore, que es el que más me gusta a mí, tocar así como la parte popular, porque el folclore es muy rico y hay muchísimo tipo de folclore. Está el folclore del siglo XX, de canciones que hoy en día se consideran como himnos, como Caña Dulce, como Amor de Temporada, esa época folclórica. Y está el folclore de hoy en día también, del cual mi mamá es partícipe, porque mi mamá ha compuesto varias canciones. Bueno, ella escribe la letra, ella es la autora de la letra. Lindas. Y ha hecho varias
Sí, ahorita está sacando otra que es a nivel, habla de todas las provincias, sacó una de Paraíso. De paraíso, exactamente. Hizo la canción de Cañabrava también, Cañabrava que es una agrupación de adultos mayores que bailan folclore, y ella hizo la canción de Cañabrava, bueno, y la canción de Paraíso, una canción de Cartago, y bueno, ahí Preciosa, todo, sí. Paraíso. Muy muy bonita, ¿verdad? Es como bastante Está en YouTube. romántica, ¿sí? Dígalo. Está en YouTube, la pueden buscar. Claro, Ponen claro. Marcela Quiroz ahí. Diga, ahí diga, las diga. canciones. Es muy linda. A la fecha lleva, no estoy seguro, la verdad, a ver, yo las conté, ya las he contado ahorita, pero como 4 o 5 canciones, y ahí está todavía que tiene un montón escritas, pero que no han sido canción todavía, que les falta ese proceso de pasarlas por un filtro, de empezar a cantarlas, a ver cómo puede ir una melodía aquí. ¿Y quién hace la música? ¿Vos? No, bueno, yo sí le he ayudado mucho con la música en la parte de ella, de cuando está haciendo la letra y empieza como a musicalizarla. Ya después ella en el estudio de grabación, ya ella canta la melodía y ahí se empiezan a meter instrumentos, y ya después se va poco a poco haciendo la maqueta hasta que después se hace toda la grabación en sí. Es un trabajo bastante largo, un poco pues ahí a lo tico, ¿verdad? Es folclore, así es folclórico. No son esos centros de grabación que uno se puede imaginar o que uno ve en grabaciones de grandes grupos así. Es un poco más folclórico el asunto. Y yo lo que hago en el folclore, bueno, yo dirigí un tiempo la compañía folclórica, bueno, la sección musical de la compañía folclórica Sueños y Semillas, porque tiene, bueno, es de bailarines, de adultos, de niños, y tiene toda una junta administrativa y todo. Yo era el director de la música, yo me encargaba de los arreglos, de buscar los músicos y las presentaciones y toda la cosa, y bueno, era bastante interesante, me demandaba mucho tiempo, y ahorita como estoy con esto de la maestría, entonces yo dije, mira, ocupo quitarme unos cuantos sacos que ando jalando y que son muy bonitos tenerlos ahí, pero en este momento ocupo concentrarme en algo, una meta clara, ¿verdad? Y entonces dejé de ser el director y ya no estoy tocando con folclore y así, pero es algo que yo siempre he estado y lo traigo de parte de mi mamá, y aparte de ambos, de mis papás, ambos dos, que la parte de misa, ¿verdad? Cantar los rezos, tocar las misas y toda esa parte que es como cultural, religiosa también. Una pregunta indiscreta, ¿cuáles son sus edades? Yo tengo 28 actualmente. Yo tengo 24. Bastante jóvenes Sí, para hacer tan... Demasiado. No, uno hace de todo. Han corrido. Sí. Pero mira que a pesar de que a uno le dicen que te han corrido todo, yo creo que todo ha sido un proceso de disfrutar también, ha sido un proceso muy chido. Disciplina, sí, ha sido constancia de todo, porque de eso se trata, realmente en la música hay que ser así, porque es un ambiente muy bonito, pero es un ambiente también difícil a veces, entonces hay que ser muy disciplinado, muy constante, como decían ahora, y ha sido muy chiva todo. Es bueno mantener esta cuna de músicos que se hacen acá. Hay muchos talentos y creo que el pilar más importante con los chicos es el apoyo de los papás. Entonces, primero es que los papás se incentiven un talento, que sepan que ese talento les va a dar frutos en un futuro, lo que hagan a los chicos, y que los chicos vayan descubriendo en el proceso el amor por la música. Porque yo decidí estudiar música no cuando tenía 7 años, decidí dedicarme a la música cuando tenía 16, 17 años, pero no lo va descubriendo y se va enamorando de ese proceso. Entonces, el mayor consejo que les podría decir es que intenten entrar a un instrumento, si realmente sienten esa pasión o esas ganas que los llaman, y lo hagan, y que sean constantes, disciplinados, que lo sigan haciendo, y que en algún momento van a haber frutos, que esos frutos son realmente hermosos y son experiencias que quedan para toda la vida, y solo un arte, en este caso la música, te lo puede dar. Yo les diría que apoyen a los chiquillos que quieren estudiar algún tipo de arte. Así que si les va mal en el cole, van a la escuela o van al colegio y están que en matemáticas se sacan un 40, pero en artes plásticas el profe más bien exhibe las pinturas que hace, ¿verdad? O le va mal en sociales y mate, pero en español le va perfecto y se aprende las conjugaciones y todo. Entonces no es que lo metan a clases de mate, no es que se sacó un 40 en mate y lo meten a clases de mate, métalo a clases de dibujo. Si
Si le exhiben las pinturas así empíricamente, entonces métalo a clases de dibujo, a clases de pintura. Potencial. Exacto. Si le va bien en español, porque hace todo perfecto en español, y métalo a clases de poesía. Y cuando se va a dar cuenta, tiene un poeta en la casa. Y si tiene un músico, igual, que lo apoye, que lo meta a la escuela de música. Que si dice, mira, es que este no era el instrumento para mí, mira, yo veo que el instrumento me llama. Y eso puede ser que un si factor. se tiene que cambiar, se cambia. Eso puede ser un factor que por esa materia que lleva un 40, si él se da cuenta que necesita pasar el colegio para poder estudiar música, puede ser que le ponga más alcohol y suba sus notas para poder llegar. Sí, bueno, también tiene que pasar el cole, ¿verdad? O sea, si Bueno, sacó 40 ese fue mi caso. Yo por eso lo decía. Yo decía, yo voy a estudiar música y todo, y realmente y eso pasa. tuve que ponerle más alcohol y me di cuenta que era bueno mate también. La música es un arte muy bonito, es muy interesante, es gigantesca, definitivamente no tiene fin. O sea, uno que empieza a estudiar música puede seguir estudiando música toda la vida y va a seguir estudiando, y no es que ya me gradué, ya no, tiene que seguir. La música es así. Casi infinita. Es infinita. No, sí, es un compromiso infinita. para toda la vida. Sí, Más bien los músicos que llegan a cierta edad y ya tienen que dejar de tocar es muy doloroso, porque ya... Sí. O sea, a veces ya llega un punto que dicen, ya tengo que dejar mi instrumento y dedicarme a otras cosas, pero eso se mantiene toda la vida. O sea, uno tiene que estar es como un atleta. O sea, un atleta que no hace su entrenamiento pierde su condición. Y esa es otra cosa, que la música, así como las disciplinas deportivas, enseñan desde jóvenes una disciplina. Que nosotros entendemos la disciplina muy diferente a como la entienden otras generaciones. Sí, porque otras generaciones entienden la disciplina a grito, por ejemplo. Claro. Entonces son disciplinados porque se los tenían que decir fuerte, ¿verdad? Y disciplinadamente lo hacían. Nosotros no ocupamos un grito. La disciplina que nosotros comprendimos, tal vez, es aquí interna. Yo lo tengo que hacer porque es por mi bienestar. Yo tengo que seguir estudiando el instrumento porque tengo una clase, tengo que llevar preparado, tengo que tocar esto. O los atletas, por ejemplo, o nadadores, o cualquier deportista que pues tiene que ponerle porque es su carrera, y personalmente la sana competencia. La sana competencia, es importante siempre la sana competencia, porque todos estamos en la vida disfrutando la vida. Siempre irnos más arriba y más abajo. Siempre, bueno, el deporte y el arte tienen mucha relación, que uno viaja mucho con eso, ¿verdad? Sí, hay otras carreras que ganan un montón de plata, pero que están siempre ahí en la oficina. En la oficina. Nosotros no ganamos muchísima plata, pero andamos por todo lado. ¿Cuántas veces uno sale del país? Que se ha ido a Estados Unidos un montón de O sea, veces. yo he salido del país solamente a tocar música. Nunca he salido a pasear. Bueno, sí paseo, pero nunca he tenido la oportunidad de decir, voy a salir, voy a ir a Disney. No, sino que, por ejemplo, ¿sabes qué fue en Nueva York? Yo estaba en el San Michael y me dice, Mariano, ¿qué hace tal fecha? Y yo, nada, no quiero ir a tocar en Nueva York. Y yo, Cimarrona, bueno, ¿qué tengo que pagar? Nada, Claro. todo era falso, Y dicho. el Entonces, folclore es uno que el folclore, sí. yo la vez pasada en mi grupo nos habían invitado a ir a Egipto, pero teníamos que pagar los tiquetes aéreos. Pero estaba Sí, muy claro. chiva la idea, pero es que hay mucha gente que no puede costear los tiquetes de un millón y resto, ¿verdad? Un montón de plata, que estaba muy chiva la idea. O sea, ir a Egipto un mes y tienes que pagar solo con 1.200.000 pesos. Pero un mes en Egipto con comidas, con transporte, con tours, tocando y esto Y todo el abanico de posibilidades. y todo, sí, y uno conocer gente, y uno ahí lo que va es a todo menos a dormir, porque uno sale y Sí, son experiencias que son quedan para experiencias vivir. muy chivas. La música y los deportes abren ese tipo de ventanas, así que si hay alguien en la casa que tiene algún interés así, que lo aproveche, porque vida solo hay una. Y si se va a meter en una oficina, está bien, pero que aproveche también esos otros espacios para abrir uno el espíritu y buscar nuestro arte, nuestro deporte y mostrarse así también, ¿verdad? Dejar algo, porque el arte, por ejemplo, estas pinturas que hay acá, eso va a quedar ahí, ¿verdad? Las esculturas y todo, la música, las composiciones de Tchaikovsky, que murió en el siglo XIX, todavía hoy en día suenan y es arte, ¿verdad? Entonces eso va a seguir ahí para siempre, ¿verdad? Pero vamos a agradecerles por el espacio, por el momento, porque son momentos que no se van a repetir más y Claro. están siendo parte de la historia de ese proyecto que tenemos de la música en Paraíso, y nuestro gusto
ustedes, esta generación. Fernando, muchas gracias. Mariano. Sí, no, muchísimas gracias. Mario, Creo Silvia. que es importante también decir que no somos los únicos de acá de esta generación. Hay otros que tienen historias también como las de nosotros, ¿verdad? Y que están en estos momentos luchando por tener un buen espacio a nivel artístico nacional. Sí, que estudiaron acá, que empezaron acá, que ya salieron, están fuera de Costa Rica. Hay muchos, mi hermano Ángel, Diego Solano, O que María todavía se Laura, mantienen en nuestro área. por ahí. hay un chico que se llama Ismael que está estudiando en la música de violín. Hay demasiados. Sí. Muy seguro me faltaron de mencionar No, un sí, montón. demasiado. Y es bueno saberlo que aquí en Paraíso hay tantos jóvenes haciendo música. Sí, realmente, muchas gracias. Yo he aprendido un montón de ustedes. A veces uno no se imagina, ¿verdad?, dónde anda la gente, Sí. ¿verdad? Y cómo esta gente nos está representando fuera de Paraíso, más allá de Ochoa. Me alegra mucho por ustedes, los felicito y así como ustedes, un montón de jóvenes que, como ustedes mencionan, están en esa trayectoria. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Veremos Muchas el próximo gracias. programa. Muchas gracias. Hasta